Tarararán, esto, la ideología de la victimización. ¿Lo leyeron? ¿Sí? Sí. Muy bien. Yo leí hace una semana, ahora me acuerdo. Ahora te acordaste que lo leíste. Sí. Esto no te acordás nada. En algún momento lo leí, exacto. El refrán ese. Qué grande, me encanta. En algún Yo no estaba de momento lo acuerdo para leí. nada. Algo de... Bueno, vamos entonces a este fanzine. Después vamos a relacionarlo, pero primero me interesa analizar este fanzine. Tengo unas críticas para hacer al concepto de ideología que las voy a dejar para más adelante porque son, ¿cómo decirlo? Son observaciones técnicas de por qué yo no uso ese paradigma, que tiene que ver con la reproducción de un paradigma marxiano, no marxista, sino marxiano. El marxismo es un hecho histórico que tal vez en su momento tuvo algún sentido a nivel revolucionario, hoy no tiene el más mínimo sentido, es un paradigma obsoleto. Ideología responde a ese paradigma marxiano propio de la bisagra, siglo XIX, siglo XX. Pero eso lo dejo para después. Este fanzine adolece, carece de todas las características de aquellos que analizan y contemplan el mundo bajo el pensamiento marxiano, que hay un texto hermoso que ya se los recomiendo de Michel Foucault que dice cómo deshacerse del marxismo. Se los recomiendo, donde Foucault, cito a Foucault para que vean que deshacerse del marxismo no es un movimiento contrarrevolucionario como Del Caño nos quiere hacer creer. Es claro, deshacerse del marxismo es lo más revolucionario que una puede hacer y tiene que tratar de hacerlo sin pasarse al bando de los fachos y los machirulos, ¿se entiende? O sea, pero hay una manera de hacerlo, lo voy a dejar para Hay otro después. camino. Claro que sí, hay un montón de maneras y no está todo... Por eso es una captura. ¿Sabés por qué es una captura del marxismo? Porque parece que si no sos marxista sos contrarrevolucionario. Entonces vos podés medir una definición que a mí se me ocurre de captura es la fuerza de un axioma que no acepta objeciones. ¿Entendés? O sea, si yo te digo que sí, que puedo ser anticapitalista, que puedo ser antisistema, que puedo hacer un montón de cosas desde otro paradigma y vos me decís que no, es como lo mismo que pasa con la maternidad. El problema de la maternidad es que la maternidad obtura la posibilidad de criticarla. Cualquier crítica a la maternidad es leída ad personam, es leída como un agravio a alguien en particular, no como una postura política o como dos posturas políticas en pugna, no, es contra alguien. Bueno, eso es lo que le pasa al marxismo, ¿entendés? No se puede sentar a la mesa del debate de otras posiciones revolucionarias, antisistema, anticapitalistas, que las hay al relete, incluso en el mismo momento histórico en el que fue generado. Pero yo voy a dejar ese problemón de la ideología para un poquito más adelante y vamos sí a analizar el texto. Les adelanto, o sea, a quien haya escrito esto, que ya sabemos de qué sexo es, sexo género masculino, del sexo opuesto, un desastre, un horror. Quien escribió esto es un señor con pene. Bien, después veremos. Ese tierno. Que habla sobre... Parece un señor escrito que tierno. había en una pared. Sí, los hombres violan, dice el Los hombres escrito. violan. Los hombres violan y la primera vez que lo vi me molestó porque sabía que quien lo hizo me definiría como un hombre, entre comillas, y nunca deseo no hablar a violé. nadie, pero no Yo te no vas a la violé. concha de tu madre. Eso es lo primero que tengo para decirte. Bueno, ¿por qué nos das, Enoja mucho. ¿Eh? ¿por qué nos das este texto? ¿Por qué? Ahora me vas a decir vos por qué te doy este texto. Bueno, para hacer... Primero porque tiene para algo... hacer esta crítica, pero tiene algo para mí que fue como con lo que me quedé, que tenía, si mal no recuerdo, que tiene que ver algo como con también la pertenecer a las grupalidades y a como poder como defenderse, o sea, no es defenderse, pero como una pertenencia, ¿cómo decirlo? De resguardo y de cuidados en ciertas grupalidades, que también es como medio raro, que no... Entiendo hace dónde ruido, vas. que hace ruido. Sí. ¿Por qué doy este texto? Uno de los motivos es porque este señor detecta una crítica que hay que hacerle a cierta parte del feminismo. Del feminismo y de otras, porque habla de Digo, LGTB, o sea, como de exactamente. agrupaciones. Que es la crítica de no podemos pensar estrategias políticas en dependencia con la protección del Estado. Que no es lo mismo que defenderse. Claro. Parte claro. de la autodefensa feminista supone, vos me atacás, yo respondo. No es que vos me mandas una carta de documento y yo no la contesto porque soy anarquista.
¿entendés? Y si me seguís jodiendo, te hago mierda. También, exacto. Tal cual. O sea, básicamente es eso. Pero habrán visto que hay una ley ahora nueva, que es la ley del acoso callejero. Sí. Maravillosa, de Pablo Ferreira, creo que la propuso. Bueno, ¿cómo se ejecuta eso en un acto? Que alguien me explique. Me dice, por ejemplo, salgo a la calle con estos shorts y me Lo tenés dicen, que firmar, mamita, te chuparía toda, te llenaría el culo de huasca. Lo tenés ¿Me lo que firmar. repetís? ¿Me lo repetís? Claro, Claro. policía, agente, ¿Preparás el celular? ¿entendés? tiempo Así del saco mundo, esta nuevo. cosa, esta nave espacial. Quiero decir que me la compré en oferta, por eso me la compré, no tendría, y lo filmo. Así, o sea, ¿qué es Decí que lo repita, aparte. O sea, ya te lo dijo. Digo, si vamos a hacer una ley, ya empiezo con el delirio cósmico, ¿no? Después le dejan a May los comentarios maravillosos de nuestros haters. Si vamos a hacer una ley, que sea una ley donde, por ejemplo, de legítima defensa ante el acoso callejero. Onda, vos me decís algo y yo te clavo la virome en el ojo. Y andás. Claro, ponele. Darle. Ponele, eso sería una ley piola, ¿entendés? Como la legítima defensa ante el acoso callejero, que hasta donde yo tengo entendido, la legítima defensa no está de, ¿verdad? No incluye el acoso callejero, No. eso sería genial, que el acoso callejero estuviera dentro de la legítima defensa. Entonces, por ejemplo, entrenamos, vos me agraviás, yo te rompo la cabeza, punto, ¿entendés? Eso sería buenísimo. Ahora, bueno, ¿por qué existe esa ley? ¿Para qué? Y por estas agrupas, o sea, claro. Primero existe porque alguien está haciendo campaña política. Claro. Esa es la primera razón. Y nada mejor para ganar puntos en el bingo este que jugamos, que se llama democracia. Otra cosa. ¿Eh? Hacelo con Claro, otra porque- No, pero esto agarpa un quiere hacerle montón, mi cuenta que amor. hace algo. Esto agarpa un montón. Sí. Dejamos minusválido a un trapito de la boca con el botón antipánico. Y a nadie pareció importarle. Tenemos a Julian Assange metido en la embajada de Ecuador en Inglaterra sin poder salir, el de Wikileaks, por un que no me importa, o sea, a ver, sí me importa, pero lo que quiero decir es, la carta que jugaron fue la del acoso sexual. Y está metido ahí, hace no sé cuánto tiempo que no puede salir, no puede pisar nada, no puede salir de ahí. Refugiado político dentro de una embajada, dentro de un país, ¿entiendes? O sea, vos jugás esa carta, no te para nadie. ¿Qué es la carta de la víctima? No la carta de la empoderada, no la carta de yo tengo una navaja, vos me decís algo, yo te corto el cuello. Y después acá dice la ley que me mandan a barrer el patio de una escuela y ya está. Listo. Como legítima defensa, ¿entendés? Que te dicen, bueno, ya pasó, vuelva a su casa, o el carnicero. O el carnicero, ¿te acuerdan del caso del carnicero? Que lo robaron, subió al coche, película de vos decís, bueno, no daba, ¿entendés? Como cruzo al coche, lo tiro a la mierda, hago volar, le bajo el cargador. Encima un tipo del pueblo, no tenía ni un diente en la boca. Es decir, No, no, por es eso- un rico que se enojó porque le sacaban el BMW, era un tipo pobre también. Bueno, tal no tenía cual. un solo diente, cuando viste lo mostraba, hasta ahí. Sí, no tenía para pagarse la dentadura. No tenía un signo de clase, la dentadura, ¿no? Pobre contra pobre. Ese Claro, es el juego. Pobre contra pobre. Entonces, esa ley, que no va a servir absolutamente para nada, en lo más mínimo, por el contrario, va a servir, pensémosle al revés, va a servir que por si alguna de ustedes tuvo un mal día y se ponen muy feminazis y deciden que lo mejor que pueden hacer ante la manera en la que están vestidas es, no sé, pegarle a alguien, van a ir presas. Porque había una ley, tendrían que haber llamado a la policía, me agravió. Claro, entonces si alguna de ustedes decide ese día no llamar a la policía para que el señor repita el agravio, el hostigamiento, como la ley estaba, que es lo mismo, es el cálculo que tenemos que hacer del aborto legal. Va a haber un montón de gente que por mil motivos, por no tener papeles, porque no le quiere decir a nadie, porque no quiere estar ingresada a un sistema hospitalario, porque tiene un embarazo de gestación muy avanzada, mil motivos, porque no confía en los médicos, que son Aparte, porque tuvo violencia obstétrica, No es joder. va a quedar hasta La médula. hasta la médula metida. Pues si hay una ley, va a decir, bueno, ¿por qué no lo hiciste en el hospital? A ver, hay una chica en Córdoba presa por parir en un descampado. O sea, no es chiste, está desde mayo ahí. Entonces, la ley puede hacer cosas muy divertidas con nosotras, hay que saberlo siempre. Por eso siempre hay que desconfiar
de quienes apelan a ese recurso para pasarnos una factura, habiendo tantas maneras de pasarnos una factura y de ponernos el palo en la rueda. Quien apela a ese recurso es muy mala persona, y quien ayuda a las personas que apelan a este recurso son peor que él, básicamente. Justamente porque ya sabemos cómo nos va a nosotras ahí. Muy es más mal. complejo, porque es hacer todas esas lecturas para poder entender eso. Y Psicópata, decir, tiene nombre técnico. Son los hijos sanos del patriarcado. Claro. Bien, entonces, este texto, a pesar de que no se hace cargo de que no es lo mismo el deseo de violar, que yo coincido, me alegra que el Señor no tenga deseos de violar, qué bueno, qué bien, pero eso no obsta que el muchacho que escribió este fanzine se beneficia de un sistema de opresión. Yo tampoco tengo deseos de esclavizar a nadie que haya sido sometido a procesos de racialización, pero eso no significa que a mí el mundo me lee como blanca en un mundo donde todas las personas africanas o afrodescendientes son basura a matar. Y cada localización regional tiene su afrodescendiente local. Acá es el pibe de la gorra, qué sé yo. En Medio Oriente son los palestinos, y así podemos seguir, los indígenas siempre, los pueblos originarios. Entonces, una puede ser que no tenga deseos de tener un esclavo con un grillete. Perfecto, buenísimo. No me voy a dar un premio por no querer tener un esclavo con un grillete. Claro, pero me beneficio de un mundo, que esto es lo que esta ficha no le bajó al Señor, no lo entendió. Pese a todo esto, esa idea de la protección paternalista del Estado, que ejemplificamos ahora con la ley contra el acoso, que estamos todas re felices, es la pamplina de quedar bien, es la pamplina de haber vuelto la participación política, haber convertido la participación política en show, es un show, es el mundo del espectáculo. Entonces eso sirve para ganar aplausos, sirve para ganar votos, sirve para demostrarse bueno. Y porque imagínate que incluyéramos el acoso callejero dentro, o el acoso sexual dentro de la legítima defensa, entonces tal vez tendríamos un montón de personas, mujeres, empoderadas, ejerciendo su legítima defensa ante o sea, eso hubiera sido una ley interesante. Entonces, a mí me interesa este texto, más allá, yo no conozco otros, habría que buscar, pásenmelos, encantada, que den cuenta de esta imposición del victimismo y que hace a la mala víctima. Porque en definitiva, ¿quién es la mala víctima? La que no es víctima. La que le está pasando algo y lo resuelve a su modo, que puede ser un modo muy, ¿cómo decirlo?, poco feliz, poco acertado. A Adriana Cruz de hecho le ha ido muy mal por resolverlo a su modo, pero tiene que ver con eso. O sea, que no hay una lógica que él le llama ideología, que eso lo vamos a ver después, la lógica de la victimización. Quienes no entran en esa lógica de victimización, que es básicamente apelar a la protección del Estado paternalista, entonces son malas víctimas. De hecho, también está esto que él llama ideología de la victimización, que podríamos pensarlo como una matriz de inteligibilidad que nos construye como sujetas, funciona como funciona con la diversidad funcional. A saber, supone que todas somos vulnerables. Si todas somos vulnerables, nadie lo es. Este es uno de los problemas que tiene. Definirnos como intrínsecamente, esencialmente vulnerables, supone que entonces no podemos definir qué es vulnerable. Primero que desempodera. Desempodera absolutamente. Pensar que una es vulnerable. Y pensar que una es vulnerable, no que otras personas también lo son, o que están en situación. La vulnerabilidad es una situación, no es un ser. Claro. Es una situación. En algunos contextos yo soy muy vulnerable y en otros contextos no. Entonces, uno de los problemas que plantea este texto, que a mí me parece muy interesante, es plantear que, empezar a pensar que en realidad lo vulnerable es una situación. Quien se propone como vulnerable en un determinado momento, tal vez no lo sea en otros. Esa es una primera parte, que es lo mismo que pasa con la diversidad funcional. En realidad tendríamos que decir que todos los cuerpos son diversos funcionalmente, porque todos los cuerpos tienen una manera diversa de moverse, expresarse, funcionar.
de estar apuntalados con diferentes dispositivos ortopédicos, protésicos, etc. El problema de ese planteo, con el que yo estoy de acuerdo y no tengo una solución, es, bueno, si todos son, ninguno es. O sea, ¿cómo podemos entonces luchar para que pongan la rampa en el edificio si yo tengo silla de ruedas? ¿Se entiende? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene. Tercero, es el reforzamiento de la dependencia, que va muy de la mano de cierto feminismo que supone que todos los asuntos de la vida deben estar mediados judicialmente. Una de las hipótesis de este grupo, no sé si lo dije el otro día, es la siguiente: que el sistema judicial, el poder judicial, no es, al decir de Althusser, un aparato ideológico del Estado, sino que es un aparato represivo. Para eso sirve. Reforzar la dependencia y suponer que el feminismo nos protege, cuando en realidad buena parte del feminismo lo que hace es revictimizarnos. No porque yo no crea en el feminismo, sino que hay que pensar estrategias situadas y estrategias inteligentes que no sean universales, sino que sean para cada caso. Como decías vos recién, Nevar, en realidad lo que uno tiene que pensar es que cuando los hombres tienen que decir cualquier disparate ante la ley, no se andan preguntando, bueno, nada. O sea, lo dicen y ya, y salen. Y después porque lo que acá el autor llama la ideología de la victimización, genera como una sensación donde nosotras somos siempre presa y víctima y nunca podemos pasar al otro lado. Siempre somos susceptibles de ser la presa que alguien se come, la víctima que alguien se come. Por supuesto, esto lo que garantiza es que el agresor siempre se salga con la suya, y también garantiza que cuando una se sale de su lugar de víctima y hace algo que no es de víctima, como por ejemplo burlarse, es muy poco lo que hay que hacer para salir. Entonces piensen que hay que comprarse una botella y partirse a alguien en la cara. Es muy poco. Alcanza con burlarse. O sea, alcanza con, ¿sabes qué? Me chupo un huevo. ¿Sabes cuántas veces me violaron? Me cago de la risa de vos. Ya con eso es suficiente. Eso es salirse del rol de víctima, porque más se supone que si le pasó algo en la vida, como la violación, que es un hecho único, que solo te pasa una vez, que es un acontecimiento inédito, que nunca pasa, vos tenés que llorar, tenés que engordar 230 kilos, tenés que morirte de un autoinmune. Cuando no se te ocurre hacerlo, entonces ya víctima, no es más víctima, es victimaria. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que refuerza esto que él llama la ideología de la victimización, que cuando alguna resuelve de otra manera, ya sea como Adriana Cruz, ya sea algo mucho menor, ya no es víctima, está mintiendo, se lo merece, es monstruosa, Ese es el problema. En vez de pensar estrategias para defendernos, a veces la defensa no tiene por qué ser física, a veces la defensa puede ser perfectamente verbal, puede ser, de hecho, una defensa, si se quiere, estoica. ¿Qué hacían los estoicos, los esclavos estoicos? Por eso el estoicismo prende tanto entre los esclavos. ¿Vos lo viste conmigo? Sí, ¿Qué se hacía? burlaba más. Esos son los cínicos, pero ¿qué hacen los estoicos? Por ejemplo, el que le decía cuando le iba a quebrar la pierna, no se quebró la pierna. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo era? El amo le decía al esclavo, estaba agrediéndolo en la pierna y le dice, me vas a quebrar la pierna. Hasta que se la quiebra. Y dice, ¿viste? Me quebraste ¿Viste? la pierna. O sea, escinden tanto el cuerpo del sentir, o sea, controlan tanto el dolor, que pueden decirle cualquier cosa a cualquier persona. O sea, no están ahí, no están en su cuerpo cuando pasan las cosas. Con lo cual después pueden hablar a distancia. Y entonces, pensemos ahora en un psicópata. ¿Con qué te hiere si no te está doliendo? Jean Genet basa toda su obra literaria y fílmica en este concepto, en el concepto de utilizar la agresión del agresor para ascender a un lugar superior. ¿La vieron la peli? Fóllame. Tarea para el fin de semana. Ver Fóllame, de Virginie Despont. Este año aprendí que se dice Despont. Estuve 10 años diciéndole Despentes. Este año llegué a Barcelona y me enseñaron que es Despont.
Bueno, Yo digo, todo el mundo dice Despentes acá en Buenos Aires, no se dice Despentes, se dice Despont. Bueno, nunca saben, en otro lado del mundo no saben de quién estamos hablando porque decimos Despentes. Bueno, la Virginie. La Virginie. Acá en el norte, acá la Virginie. Bueno, tiene una peli que se llama Baisez-moi, que es Fóllame. Y también eso está en un texto que yo quiero ver, que es imposible violar a una mujer tan viciosa. Es un capítulo de Teoría King Kong. La protagonista, una de las protagonistas de Fóllame, en un momento hay una escena de violación y ella se convierte en realmente como el poder de los gemelos fantásticos, los dibujitos de la Liga de la Justicia que veíamos las que somos viejunas en los 80, se convierte en un frasco de mayonesa Hellmann's. O sea, ni grita, ni llora, ni se queja, ni patalea, ni lo evita, nada, no hace nada. Y entonces el tipo, finalmente no se la termina de violar porque no le interesa, si no llora, no patalea, no le interesa. Y la amiga le dice, ¿cómo podés hacer eso? Y ella dice, nunca guardo nada en un lugar que está tan abierto y expuesto. Nunca guardo nada de valor, no hay nada de valor ahí. O sea, en una sociedad donde no puedo cerrar este orificio porque está a disposición de quien lo quiera tomar y nadie lo va a evitar, bueno, la idea estoica es no guardar nada ahí. Antes se llamaban delitos contra el pudor. Bueno, si no hay pudor, no es que no hay delito, pero no hay pudor. Entonces el daño interno no es el mismo. ¿Cuál es la contraprestación de eso? Que entonces aquella que dice eso, imaginemos esta supuesta, imaginémosla una víctima real, probablemente no sería tenida en cuenta, porque no padeció. Claro, es una saltaría en la, en la al final le pericia. gustaba, quería. Claro, entonces te gustó. Claro. Ha pasado. En Estados Unidos, una chica le pidió a su violador que se ponga un forro. Y la justicia falló que entonces no era violación. Eso es reducción de daños. Bueno, ya que me vas a violar, por lo menos no me contagies una infección de transmisión genital ni me hagas un BEPI. O sea, lo mínimo. Eso es una negociación. Bueno, ok, te estoy forzando igual, pero quiero salir viva. ¿De dónde saca Virginie Despentes? Adelanto ese concepto porque viene muy a cuento de lo que son las malas víctimas. Lo toma de una de las feministas creo que es la feminista del mundo con peor reputación. Hay gente con peor reputación que yo, chicas, sépanlo. Lo que pasa es que tiene mucho más dinero. Esa es la única cagada de todo esto. Una feminista del terror, mala, a veces leerla. De hecho es tan feminista que dejó de ser feminista. Dijo que ya lo dejó, que lo abandonó como un vicio. Que es Camille Paglia. Es horrible, ¿eh? Después no se enojen conmigo cuando vayan a leer a Camille Paglia. Les va a gustar un párrafo y 10 van a decir, ¿qué dice? Por Dios, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Lo que pasa es que yo tengo esta hipótesis. Paglia, para llegar a ese párrafo que no lo dijo nunca nadie antes, tiene que pasar por 5 que vos decís, por favor, Camille, pará, no tenés amigas, nadie que te diga esto, ¿no? Así no. Así no. Bueno, es tremenda, es la incorrección política. Ahora se va a hacer más famosa porque la citó Madonna el otro día que le dieron el premio. Madonna dijo que Paglia le había dicho que ella era una mujer cosificada. Bueno, Paglia que salió en Playboy, o sea, tiene una tapa de Playboy de ella vestida de dominatrix, una vieja ya la Paglia. Una vieja bien puesta, una vieja. Y con unos chabones en correas caminando en 4 patas. Esa es la tapa de Playboy. Es un personaje la Paglia. Pero la Paglia tiene este concepto que es en inglés, que es el que toma Despentes, que es desempolvarse, undust. Entonces Paglia lo que va a plantear es que la violación es una experiencia propia de nuestra cultura, es el precio que paga la mujer por habitar el espacio público de igual manera que el varón. Es como, el planteo es un daño colateral de guerra. Es un daño colateral de guerra por habitar el espacio público y hacer las cosas que hacen los varones. Llevarse un tipo a coger, un tipo que no conoces del todo bien, o que conoces poco, o que conoces mucho, da igual. Bueno, llevarte un tipo a coger a tu casa, ya es No lo conocía, ir a la casa de él. ir a la casa de él, levantar en la calle, andar sola, tener más de una relación sexual, mentir, todas las cosas que hacen los hombres, básicamente. Digo, a ver, la que esté saliendo un varón ya sabe, ¿no? Que somos cornudas. Pero lo que pasa el tema es cuando uno se apropia de eso, después vienen y te matan. Digo,
una no va y los mata porque te hacen cornuda. A nosotras sí, nos prenden fuego, por ejemplo. Entonces, el planteo de Paglia es: la violación es uno de los precios a pagar en nuestra cultura por habitar el espacio público de igual manera que lo hace un varón, y entonces una de las propuestas de vivir esta violación no es como una experiencia de la cual una nunca se va a recuperar, sino vivirla como algo que una se saca el polvo. Eso es andast, pasar un trapo y limpiar el polvo. Me violaron, plum, me limpio. Cuando vos podés hacer eso, podés tener un montón de potencias, invocar un montón de potencias que vienen con la violación, que es, por ejemplo, la potencia de deber ir estoica, hacer una obra política, burlarte, hacer un texto, producir cultura, todas las cosas que pueden venir con eso. ¿Qué es lo que hace Despentes? Que hizo una película, que hizo un capítulo de un libro, o sea, no es poco, porque a Despentes la violaron. Despentes, le sigo diciendo Despentes, de Pong. La Virgin. La Virgin. Que es básicamente lo que hizo ella con su propia experiencia, por lo menos con una de las experiencias. El problema es que cuando uno hace eso se convierte en mala víctima, porque eso no hace la víctima. La víctima nunca se empodera. Hizo doblemente porque... Claro, porque no se supone que vos te empoderes a partir de eso, se supone que vos nunca puedas recuperarte. Esto es lo que se supone. Si vos te recuperás y haces una burla, te va para el culo, te judicializan. Contá lo que quieras. Bueno, el caso que vamos a contar es un caso de una mala víctima. ¿Qué? Entonces, bueno, acá tenemos una mala víctima que en realidad, bueno, tenemos que volver unos años atrás, que vivió un hecho de violación. Vos hablás libremente porque igual lo vamos a editar. Sí, de parte de una persona que es trans. Entonces me parece que esa parte lo podemos obviar, porque me parece que acá el punto es: hay una violación de una mujer de parte de una persona que es de un varón. De un varón, sí. De un varón, más allá que tenga una vulva y o no tenga un pene, como le gusta decir a su abogada, que él no tiene pene. Entonces, después de muchos años, a este señor le empieza como gustar bastante la fama, empieza a meterse como todo en círculos feministas, porque como los feministas somos bastante abiertas, entonces nos gusta incorporar a personas como que nos tienen algo para decir, como el señor tierno del texto. De la victimización. Sí. Y bueno, y él empieza a hacerse como su lugar dentro del mundo feminista. Pero eso no le alcanza, porque necesita un poco más que eso, necesita más fama. Y acá tenemos a nuestra mala víctima que justamente le abre esa puerta, porque hace una publicación simplemente haciendo una mención diciendo que toda mujer en su vida tiene a su violador, que es una realidad, no es ninguna noticia, y que la de ella es este señor. Nada más, ni nada menos. Acompañado de una imagen chistosa. Sí, que podría ser como, que lo podemos interpretar de cualquier manera, que ni siquiera era agresiva, porque era con humor. Al menos yo lo tomé de esa manera y calculo que cualquier persona... Era con humor. Sí, era con humor. Un humor ácido, ¿no? Si no, no es humor. Sí. Claramente, ¿no? Si no es, bueno, un mimito. Claro. Y aparte de todo esto en un estado donde, digamos, como que la libertad de expresión es un tema que a todo el mundo le encanta, como la libertad de expresión, que en Argentina la libertad de expresión y que en el siglo XXI la libertad de expresión. Pero así, diciendo todo esto, nuestro sistema judicial acepta que con solo esta publicación, aparte en redes sociales, no era la tapa de Clarín, ojalá, que este señor pueda ir a la OVD, o sea, a ver, la OVD, que fue Oficina creada de Violencia Doméstica. Claro, que fue creada con fines, se supone, de acompañamiento a mujeres víctimas, que yo tengo todo como un tema con eso, que es lo que te escribí, te mandé. Que como que son lugares que tenés que ser víctima, o sea, si no vas llorando, si no vas con un ojo así todo igual a veces no alcanza, pero ahí tenés que ir de esa manera. Y como decir, bueno, si no se me van a matar, tengo miedo. Bueno, imaginemos ese lugar y que llega este señor, que no llega ni golpeado, No, bueno, llorando no sabemos, puede ser que llegó Está en el llorando. expediente. Sí, Esas no son sé. las buenas noticias, que Claro. las buenas noticias de hacer alianzas con soretes es que te escrachan. Sabemos los nombres, fueron 2. Sí.
No una como dos feministas. Y bastante conocidas. Muy, ambas, Sí. Y que siguen trabajando mucho. activamente. Sí. Y bueno, le toma la denuncia al OBD. Yo muchas veces fui al OBD y llegué con mujeres que realmente golpeadas y no pasás el filtro. O sea, no es que no te toman la denuncia. Ahí, no sé, las que conocen la OBD, vos ahí tenés como una primera instancia que vos más o menos decís de qué se trata tu caso, entonces te dejan pasar. O te mandan a otro lugar. O sea, dicen, no, bueno, acá no, qué sé yo, mandan a una comisaría para decirte algo. Acá este señor lo recibe, pasa el filtro, hace la denuncia y se abre un expediente. Y se dice que el peligro es moderado, entonces, digamos, a nuestra mala víctima le imponen una medida de prohibición de acercamiento. De 90 días, la máxima. 2 veces. Y que no lo puede seguir hostigando. No sabemos a qué se refieren que lo estaba hostigando. Yo creo que esa es la existencia, ¿eh? Como suicídese, Sí. señora mala víctima, porque su mera existencia en este mundo Me molesta, al claro. pobre señor Sí. que víctima de violencia doméstica. Sí. Una pregunta, para que haya violencia doméstica tiene que haber una situación de domesticidad. Sí, el tema que ahí la ley es como que todas nuestras amigas feministas entraron a interpretarla de una manera como muy amplia, que a veces es bueno, pero a veces Acá no le dio tanto. herramientas al señor. Exactamente, porque al hacer o sea, empezar a ampliar, porque la ley sí, o sea, dice doméstica. O sea, doméstica se entiende, o sea, podemos entender que no haya una convivencia, que haya como una relación de pareja, podemos decir, no sé, o una relación basada, no sé, de relaciones sexuales, pero tiene que haber una relación, no puede haber un encuentro, después 6 años en el medio de ningún tipo de encuentro y que eso entre, digamos, que sea amparado por 6 esta ley. años dice él, yo digo 7. Eso no va. El yo digo 7 no va. 7. 7 sí va, 7. 7 u 8, no sabemos. Es como, bueno, esta ley amparó a este señor, así en esta situación y todo, porque aparte parecería que uno exagera, pero en realidad no. Pero con esto no le alcanzó, porque bueno, digamos, le dieron los 90 días, pero después esa causa no iba para ningún lado, porque en realidad no había peligro. Después se siguió acompañando un montón de publicaciones de nuestra mala víctima que no tenían que ver con él. O sea, no, el tipo estaba todo el día en una computadora, yo me imagino, mirando, uy, a ver, esta publicación se puede referir a mí. Y eso es como directamente, es re psicópata. Eso hay un libro muy interesante que yo a mí me gusta mucho la literatura, que les recomiendo leer, que se llama Pálido Fuego, de Vladimir Nabokov. Hermoso libro, donde el protagonista es un exégeta, crítico literario, que analiza la obra, de eso se trata el libro, del análisis de la obra de otro señor que murió, para probar que esa otra obra del señor que murió, cuyo único vínculo era que habían compartido clases en una universidad, eran colegas, hablaba de él. Entonces él se dedica todo un libro a probar que genial, y eso es buenísimo. Acá cuando dice la fuego del fuego, en realidad habla de una vez que yo le conté que comía asado, ¿no? Es así, es divertidísimo el libro de Nabokov. Bueno. Pálido Fuego. Acá vemos un caso así, porque el señor se adjudica todas las publicaciones, pero todas. Es como una cosa, no sé, las de amor, las del odio, todo se adjudica. No se hizo nada en la vida antes. No. Entonces, bueno, como no le alcanza con esta causa civil, se juega, levanta un poco la apuesta y va al fuero penal. Y entonces realiza una denuncia por calumnias y falsa imputación. O falsa imputación, o sea, no terminan de definir tampoco. Hacen como, bueno, ya que esto hacemos todo. Y la justicia, ¿qué les dice? Como en realidad dicen, bueno, mira, la verdad que no nos estás especificando. Es calumnia, es falsa imputación, es injuria, no me estás definiendo cuál es el delito. Entonces le rechazan la denuncia. Dicen, no, mira, esto no va para ningún lado. Pero bueno, como ellos siguen ahí siempre subiendo la apuesta, apelan esta decisión y van a la Cámara Criminal de la Nación. Es como una cosa de locos. Aparte pensemos que mientras uno está contando todo esto, hay todo un aparato judicial a disposición que de pagamos estos nosotros. personajes. Claro. O sea, hay un Que cuesta secretario plata. firmando, hay un empleado de Y él mesa seguro de que también tenía abogados entrada. gratis. Él también seguro que tenía abogados gratis, ¿no? No, Si tiene no, una abogada que particular. ponía su plata él para hacer No, todo una eso. abogada particular. Tenía una hazaña y una furia tremenda, ¿no? Una furia. Entonces,
Bueno, nos vamos a la cámara. Se hace la audiencia. Se presenta el señor con una chica que, bueno, no importa quién es, pero como todo, ¿por qué digo? Porque es toda la puesta en escena, ¿no? Como va acompañado, claro. Bueno, viene su abogada con todas las plumas puestas, bueno, tenemos toda la escenografía. Y tenemos los planteos de una abogada feminista, o sea, no estamos hablando de una abogada que se supone que defiende a machos, vamos a decirlo, no, es una abogada feminista. Y empieza a plantear que en realidad esa violación supuesta que nombra nuestra mala víctima no puede haber existido. Y por 3 razones. Primero principal, porque acá el señor no tiene pene. Entonces no puede haber violado. Que acabo de escuchar un hecho de transfobia. ¿Puedo hacer mi Claro, pregunta? pero perdón, pero en el sistema penal zafaroniano no, si no hay penetración de pene no hay violación, Sí. si hay sexo oral no hay violación. Ese es el tema, es una teoría que no podemos compartir, pero muchos la sostienen, ¿eh? Pero ya está superado. Ya a esta altura está como, Ojalá. ya es como, bueno, listo. Hasta quiero Zaffaroni decir- ya cambió su idea sobre eso. No sé si cambió. A ver, ponele que no cambió. Mm. Ponele que no cambió. Lo que yo analizo ahí es cómo esgrimís un argumento transfóbico. Sí. Claro, feminista tenés que callarte la boca y irte a tu casa. No digas Si no, no te nada, podés de decir última. feminista. Traía otro que te defienda. ¿Esa Eso es tu no puede defensa ser. como ese argumento transfóbico? Buenísimo. No, yo no podría. Claro. Tenés- El argumento transfóbico. Ideológicamente no lo puedes sostener. Pero ¿qué nos Entonces, demuestra si esto? vos ¿Qué dijimos al principio? Los machos van a decir cualquier cosa, sin que se les mueva una pestaña. Si tienen que decir que son pobres personas amputadas en su masculinidad, porque carecen de pene, Lo dicen. para salvar, lo dicen, una es la que tiene escrúpulos. Ellos van y lo dicen cualquier gilada. Porque es la de zafar también. Porque la de esa es la de judicial, ser macho, judicialización. Natu. Pero Eso se digo, llama también no es ser como varón. esa- Después sí, ponele bio, poli, cis, trans, LIJKHI, lo que quieras. Eso es ser varón. Y el segundo argumento es que nuestra mala víctima era mucho más fuerte ya en ese momento. Entonces, como había una cuestión de fuerza física mayor, entonces no puede haber violación. Otra cosa, tenemos que hablar de esto. O sea, es como... A mí me resultaba... Yo miraba la cara de los jueces, ¿no? En ese momento. Era como a ver las reacciones. Y voy a hacer esta acotación que no sé si lo dije. Pero el que más como, digamos, decía... ¿Qué está diciendo? Era el hombre. La jueza era como, está bien, sí, no tiene pene, ¿no? ¿Cómo iba a violar? Es como que yo veía que, o sea, el juez estaba como más diciendo, no, me estás diciendo cualquier cosa. Pero bueno, eso como fue una apreciación personal. ¿Y vamos cuál a fue tu decirlo. estrategia? Bueno, ahí la estrategia fue como plantear lo que en realidad... claro, aparte ellos iban después la tercera, ¿no? Postura era, bueno, como no tiene pene, era como más fuerte físicamente y encima nunca hizo la denuncia, entonces nunca existió la violación. Así que estamos hablando de una calumnia, no A falsa propósito imputación. de los tamaños físicos, que podría haber gente más pequeña que alguien de 1,53 m. Existen personas más pequeñas de 1,53 m. No se van a creer que una persona de 1,53 m es la más pequeña del mundo. No es el caso. Estamos hablando de una persona de 1,60 m, 65 largos y al momento del hecho diría unos 70 kilos de peso. Bueno, Bueno. y la estrategia fue como yo empecé como del último argumento. Empecé diciendo, bueno, o sea, a ver, ¿la denuncia qué es? ¿Es un derecho o es una obligación? O sea, empecemos a pensar en eso. Porque para el sistema judicial es casi que una obligación, como que está tan obvio que a nadie se le ocurre ir a plantear, no, a ver, es un derecho de la víctima. ¿Y por qué Sí. una víctima puede no querer denunciar? Y justamente por estos temas que hablaba, porque Claro, el claro. sistema, a ver, no acompaña a la víctima, eso es una mentira. Eso es una mentira, es simplemente como, bueno, o sea, tal vez, qué sé yo, si alguien se siente segura pensando que si hace la denuncia va a tener atrás instituciones que la acompañen, que la protejan, bueno, bienvenido. Lamento decir que esto no es así. Además es todo un sistema que vuelve a revictimizar, porque vos haces la denuncia, o sea, empecemos de ahí. Vas a una comisaría, vas al OBERE,
no sé, vas a una fiscalía, lo que sea. Las personas que te atienden, ni siquiera el OBD están preparadas para atender a una víctima, por ejemplo, de una violación. Es como, no sé, qué sé yo, la carnicería, pasen en la que sigue. Claro, la es como... pública de allá. Después te hacen ir las pericias psicológicas. A ver, ¿por qué yo tengo que pasar por una pericia psicológica para decir Un que hecho fui muy víctima importante de un con nuestra delito? mala víctima, porque nuestra mala víctima es bastante putita y bastante No pasa la sadomasoquista. pericia psicológica. Bastante sadomasoquista, como le encanta decir al judicializador. Claro. Entonces ya ahí la cagó. Sí. La Aparte cagó. te hacen ¿Qué ir- querés? Si te gusta que te Sí. peguen. Pero la víctima era como la de Depends, más o menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es como, bueno, tenés que ir. Aparte, no sé, ay, no, está un poco loca. La citamos otra vez, vas otra vez, la tercera vez. Después vas a ratificar la denuncia. Y es como, a ver, no, para mí no cualquier mujer, de hecho, pensando que viene de una situación traumática, sea, qué sé yo, golpeada, sea violada, sea Ambas. violentada psicológicamente, tampoco, o sea, pensemos solamente que son cuestiones físicas. Tal cual. No todas están preparadas como para poder enfrentar a todo este sistema que aparte todo el tiempo quiere que siga en ese papel de víctima. Porque apenas te corres un poquito de eso, te sueltan la mano. Porque no, hasta acá llegamos. Mientras vos sos víctima, mientras llorás, pataleás, pedís ayuda y es como, necesito que me den el botón antipánico porque si no me va a venir a matar. Mientras seguís así está todo bien, pero te corres un poco de decís, miré que yo acá hago la denuncia, vamos a suponer. Pero llega a venir a mi casa, tengo un arma, le voy a pegar un tiro y no, o sea, amenaza, imputada. Claro. Como tenemos que pensar que el sistema judicial estamos hablando de eso. Pero, Entonces no podemos obligar que hagan la denuncia, que no está mal que ciertas mujeres lo hagan, porque también hay que usarlo. O sea, para mí el derecho o las leyes son como el poder del enemigo. Y muchas veces uno es mucho más fuerte usando las herramientas del enemigo. Es así, es como tampoco podemos ser de esa manera como decir, bueno, no sirve para nada, qué sé yo, como decía Leonora hace un rato, me llega una carta de documento, no la respondo.